Muy buenos días para todas las personas que se conectan el día de hoy con nosotros. Bienvenidos a esta sesión que tenemos preparada para ustedes sobre el manejo eficiente de las incapacidades. Queremos contarles que el día de hoy nos va a acompañar EPS Compensar, en donde nos va a decir cuál es ese manejo adecuado que debemos darle a las incapacidades, porque a veces las tenemos, las recibimos y no sabemos cómo radicarlas, en dónde debemos hacer esta solicitud de devolución, dónde ponerlas, a qué página ingresar. Pues bien, el día de hoy nos va a acompañar EPS Compensar. Bienvenidas a todas las personas que se conectan con nosotros. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, @miplanilla.com, Seguridad Social, para que estén enterados de todas las novedades que vienen en Seguridad Social. Importante que sepan que esta sesión está siendo grabada y va a ser compartida a los correos que ustedes nos registraron para que puedan tener acceso a las memorias y todo lo que necesiten. Bueno, quiero contarles que el día de hoy nos acompaña de EPS Compensar Cindy Joana Garibello. Cindy es profesional de prestaciones económicas y medicina laboral y lleva en Compensar más de 7 años, lo que la hace una persona muy experta para todo el tema que nos va a contar el día de hoy. La segunda parte de esta sesión vamos a tenerla con una experta de mi planilla para que nos cuente cómo es el manejo ya de las incapacidades de cara a la planilla pila. Entonces, bienvenidos a todos, súper atentos. Esta sesión será de 1 hora. Por favor, compártanla con quien crea pertinente y le damos la bienvenida a Cindy. Cindy, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
Muy buenos días, es un verdadero honor compartir con ustedes este espacio. Agradezco la invitación y la participación en esta conferencia, ya que representa un valor importante para nosotros. Es la oportunidad de poder dialogar con ustedes de este tema tan importante. Es importante precisar que este tema parece ser muy operativo, sin embargo, tiene un impacto directo en la salud, la productividad y la calidad de vida de nuestros afiliados. Es importante precisar que en estos momentos nos encontramos en un entorno laboral que cada vez es más dinámico y exigente, y esto hace que nuestros procesos se realicen de manera más oportuna. En esta oportunidad queremos aclarar y generarles la información para que se realice ese trámite conforme a la normatividad, no solo recordando que esto es un proceso legal, sino también entendiendo que nuestros usuarios generamos un impacto de respeto y amor cuando ellos están atravesando una situación de salud. Entonces, la idea es poder aclarar como todas esas dudas e inquietudes que ustedes tengan. La idea es poder optimizar los procesos, reducir los errores y sobre todo fortalecer esa comunicación que tenemos entre ustedes como empresas y nosotros como entidad. Espero esta charla sea muy grata y nos permita aprender de manera conjunta, aclarar inquietudes. Entonces, pues vamos a dar inicio como con lo planteado. Perfecto, sí, señora. Muchas gracias por tu apertura y con esto damos inicio. Bienvenidos a todos. Listo, ahí ya Entonces, vemos tu pantalla. listo, muchísimas gracias, Tatiana. Entonces, como les manifestaba, la idea es poder validar todo el proceso de prestaciones económicas que hace referencia a todo el trámite de la erradicación y la validación de las incapacidades y las licencias. Entonces, en esta oportunidad es quererles contar qué hacemos nosotros desde el proceso. Realizamos la validación de todos los requisitos normativos de las incapacidades y las diferentes modalidades de licencia para definir si se aplica el pago. Es importante precisar que estamos basados en la norma, la última normatividad vigente es el decreto 2126 que fue emitido el 12 de diciembre del año 2023. Este decreto establece las reglas de la expedición, el reconocimiento y el pago de estas prestaciones económicas. ¿Cómo hacemos nosotros todo este proceso? Lo hacemos por medio de, digamos que ustedes como empleadores deben realizar la erradicación correspondiente de la prestación económica con los documentos que se tienen definidos para cada prestación. Posterior a la erradicación, nosotros contamos con 15 días hábiles para hacer la validación de esos requisitos técnicos, médicos y legales. Cuando hacemos esa validación, definimos, uno, si esa validación tiene derecho que se realice el pago, y si tiene derecho, nosotros posterior a la validación tenemos 5 días hábiles para continuar con el pago correspondiente, hacer la transferencia. Lo otro es que la incapacidad me quede como en un estado temporal, que hablamos de esas como una negación temporal porque faltó algún soporte o falta completar alguna información, o se define si definitivamente no tiene derecho para realizar el pago correspondiente. Vamos a ir como abarcando esta información. Entonces, como les comentaba, vamos a partir como de dos cosas. Uno, inicialmente vamos a hablar de todo el tema de incapacidad temporal. Entonces, cuando hablamos de una incapacidad, es ese tiempo que tienen los usuarios para reponerse de algún evento de salud, que es importante que cuando ese certificado de incapacidad es emitido, debe ser emitido por un médico o odontólogo que esté inscrito en RETUS, en una IPS certificada.
El usuario debe contar sí o sí con una afiliación al Sistema General de Seguridad Social como cotizante, y también los usuarios pensionados tienen derecho a que nosotros realicemos el pago de la incapacidad solo cuando se presenta una afiliación simultánea como dependiente o independiente, es decir, que tiene doble cotización. ¿Listo? El médico tratante es el que define bajo su pertinencia ¿cuál es el tiempo que emite para esta incapacidad? Es importante precisar que el certificado médico en estos momentos solo se puede expedir máximo por 30 días, los cuales el médico puede prorrogar según su criterio clínico. Esto es importante tenerlo pendiente porque en la antigüedad o en tiempos pasados el médico daba una incapacidad por 60 días o 90 días. En estos momentos la norma dice la incapacidad debe ser máximo por 30 días para que también el médico realice la validación y el seguimiento, verificar si ese tratamiento que le otorgó al usuario está siendo o no está siendo eficiente para el manejo de su condición de salud. Importante adicional a esto es tener en cuenta que el decreto 2126 establece cuáles son los ítems específicos para la emisión de una incapacidad. Si bien la idea no es tenerlos todos en claridad, porque todos son varios ítems, es importante que el usuario cuando esté en la consulta valide la información, que el diagnóstico por el cual están emitiendo sea el correcto, que si el médico le indicó que le iba a dar 5 días, pues en el formato diga 5 días, que el número de documento, el nombre esté completo, ¿sí? Porque hay información que a veces nos llegan las incapacidades para hacer la validación correspondiente y cuando vamos a verificar, pues los datos no coinciden. Toca devolver al usuario directamente a la IPS para que realice la validación de estos requisitos. Entonces, la idea es que el usuario siempre se acostumbre que saliendo su consulta, en la consulta valide la información y que esta coincida. ¿Listo? Nosotros hablamos que en temas de incapacidad tenemos unos requisitos que deben aportarnos para nosotros poder hacer la validación correspondiente. Entonces, se solicita historia clínica si la incapacidad es emitida fuera de la red de atención de la EPS. Hay que recordar en estos momentos que nosotros hacemos la validación, digamos que con la salida del decreto 2126, nos indica que nosotros como EPS tenemos que hacer la validación de esos requisitos normativos de esas incapacidades que fueron emitidas no solo en la red de la EPS, sino puede ser por una póliza de salud, por el plan complementario, por una red particular. ¿Qué es lo que pasa? Que en esos casos nosotros como EPS tenemos que hacer la validación, pero cambian unos principios. El primero es que sí o sí debe radicar historia clínica. Lo otro es que si la historia clínica o esa incapacidad fue emitida en el extranjero, debe adjuntar historia clínica o epicrisis y esta sí o sí debe estar traducida al español por un traductor oficial. ¿Listo? Importante acá, el tema de transcripción de la incapacidad ya no se maneja. Con la salida del decreto, lo que nos dice hoy que es eso digamos que en ningún momento nombran la transcripción. En estos momentos, ¿qué sucede cuando pasa con incapacidades que están a cargo del fondo de pensiones? Igual las deben radicar acá para que nosotros validemos la veracidad y toda la información contenida en el certificado y posterior a ello emitimos un certificado que es el que ustedes pueden presentar ante el fondo de pensiones. Ya no se transcriben incapacidades. Lo mismo pasa cuando el usuario cuenta con una póliza de salud por algunas empresas o cuenta con un plan complementario o una medicina prepagada. Eh, lo que hacían es que decían, no, esa incapacidad no le sirve ante su EPS, por favor vaya donde el médico y que el médico le transcriba la incapacidad. Realmente lo que estamos haciendo es desangrando nuestro sistema de salud. Entonces, no hay necesidad de que el usuario asista por una consulta en su médico, en su EPS, sino lo que tienen que hacer es radicar la documentación con la historia clínica correspondiente. Eso sí, cambian las vigencias. Entonces, cuando hablamos de que una incapacidad que fue atendida por nosotros como EPS, la vigencia de erradicación es de 36 meses a partir de la emisión, ¿cierto?
Cuando la incapacidad generada fuera de la red de atención de la EPS, la vigencia de erradicación es de 15 días hábiles. Si esa incapacidad fue emitida en el extranjero, la vigencia de erradicación es de 6 meses. ¿Por qué? Porque tienen que hacer la solicitud de la historia clínica y debe venir ya traducida al español por un traductor oficial. Es importante entender que si la vigencia no la cumplen, esto es una causal de negación. Así la radiquen en el día 16 o en el día 20, pues realmente, y es de una red diferente a la de la EPS, pues la vigencia se pierde. ¿Listo? Es importante precisarles que nosotros hacemos la validación de esos requisitos técnicos y legales, pero contamos también con unas causales que son como transitorias, es decir, que yo en el momento la voy a dejar como pendiente gestión o una negación transitoria, mientras ustedes como aportantes realizan el alcance correspondiente. ¿Qué puede pasar? Entonces me dan una incapacidad que tiene cobertura de 2 meses. Yo les puedo decir, hoy estamos a 22 de julio y me dan una incapacidad por 20 días. Unos días corresponderían al mes de julio y los siguientes días corresponden al mes de agosto. Nosotros como EPS o la normativa no indica que yo debo pagar esa incapacidad proporcional, es decir, yo pago unos días de julio y después de agosto. No, yo tengo que esperar a que se evidencie el aporte del segundo mes de esa incapacidad para así realizar el pago correspondiente. Eso es lo primero. Lo segundo es que cuando se evidencie una incapacidad con inconsistencias en los datos, pues debemos hacer la devolución y hasta que el médico no aclare o se verifique la historia clínica o se valide con la IPS, pues nosotros no vamos a proceder con esa validación. Lo otro es que se encuentre pendiente el certificado bancario o que esté inconsistente. Importante acá es que cuando no se haya realizado la inscripción de la cuenta bancaria o se vaya a hacer una modificación de la cuenta bancaria, deben aportar un certificado bancario con una cuenta de ahorros o una cuenta corriente y donde se indique que este certificado no se ha emitido con una fecha mayor a 30 días calendario. Si es mayor, nosotros no podemos hacer la modificación. Importante, como les decía, eso está en la norma y así se pase por un día, nosotros no podemos hacer la modificación. Entonces, cuando se encuentra el certificado pendiente, pues hasta tanto no se subsane este certificado o la inscripción de la cuenta, nosotros no podemos realizar el pago de esa incapacidad. Cuando tenemos un pierde prórroga, acá hablamos de esas incapacidades que vienen con una prórroga y que por algún motivo necesitamos validar si en un periodo el usuario trabajó o si presentó alguna incapacidad. Nosotros normalmente dejamos esa incapacidad pendiente para que ustedes nos aclaren. ¿Por qué? Porque necesitamos saber si es un nuevo conteo o es el mismo conteo, pero que el usuario por algún motivo ustedes no les ha aportado la incapacidad, ustedes no, hasta la fecha no la han radicado. Por lo tanto, siempre queda pendiente hasta el momento que ustedes realicen la aclaración. Cuando realicen la aclaración o cuando radiquen las incapacidades faltantes, nosotros procedemos a hacer la validación y verificar si aplica o no aplica el pago. Cuando está pendiente adjuntar historia clínica, lo que le decía, pasa normalmente con esas incapacidades de red externa por particulares que radican la incapacidad pero no radican la historia clínica, pues hasta tanto no radican la historia clínica, nosotros no podemos proceder con la validación. Cuando tenemos documentos que son ilegibles, también tenemos que tenerlo ahí pendiente. Estas son como las causales transitorias, es decir, que ustedes pueden hacer algún aporte de documento para que nosotros volvamos a hacer la validación. Ahora vamos a hablar de las causales definitivas, es decir, que nosotros como EPS no vamos a pagar. Uno, cuando las incapacidades son menores a 2 días, es decir, que nos dan una incapacidad de 1 o 2 días y que son iniciales, pues estas se encuentran a cargo del aportante. Cuando el profesional no es el autorizado para expedir incapacidades, en ocasiones nos llegan incapacidades que son emitidas por terapeutas, por psicólogos, todo el tema, o por higienistas orales. Este no es la especialidad, hablamos de que debe ser un médico inscrito en retos.
Cuando la incapacidad está derivada de un evento de enfermedad o accidente de trabajo, es importante precisar que en estos casos esta incapacidad o esta prestación está a cargo de la aseguradora de riesgos laborales. También tenemos que las incapacidades que se encuentran entre el día 181 y 540, si bien es obligatorio que ustedes como aportantes radiquen la incapacidad, nosotros no vamos a realizar el pago. En este caso, el pago está a cargo de la aseguradora de fondo de pensiones. Cuando también tenemos otra causal que habla de cuando los eventos no son derivados de procedimientos incluidos en el PBS. Es el ejemplo más claro acá, es un tema, hay procedimientos odontológicos y algunos procedimientos que son estéticos. Entonces, al ser estéticos no están incluidos en el PBS y pues nosotros tampoco realizamos el pago correspondiente. Tenemos también las incapacidades cuando el usuario tenga una pérdida de capacidad laboral superior al 50%, pues estas incapacidades tampoco se encuentran a cargo de nosotros. Cuando digamos que la IPS que genera esa incapacidad confirma que no hay veracidad de las incapacidades y que se presenta una situación de abuso del derecho, pues nosotros como IPS tampoco realizamos el pago de estas prestaciones económicas. Igualmente, cuando la incapacidad perdió vigencia, que estamos hablando es de la radicación extemporánea, que era lo que les manifestaba hace un momento, de acuerdo al tipo de entidad que emite esta prestación. También hablamos de cuando no encontramos el aporte de las 4 semanas anteriores al inicio de la incapacidad. Súper importante tener en cuenta que no estamos hablando que el aporte de esas semanas tienen que ser a nuestra EPS, es al Sistema General de Seguridad Social en Salud. ¿Listo? Y cuando no encontramos el aporte por los 30 días en el mes de inicio de la incapacidad. Si se presenta alguna novedad, pues nosotros tampoco podemos proceder con el pago de esta incapacidad. Esto en temas de incapacidad, importante acá para recordarles cuál es el reconocimiento económico de esas incapacidades cuando son de origen común. Entonces, de 1 a 2 días, el porcentaje de reconocimiento normalmente está en 66,67% y eso sí, a cargo de la empresa. Entre el día 13 y el día 90, el porcentaje del reconocimiento es del 66,67% y está a cargo de la EPS. Del día 91 al día 180, el porcentaje de reconocimiento es del 50%, igualmente el responsable es la EPS. Del día 181 hasta el día 540, el porcentaje del reconocimiento es del 50% y es la aseguradora de fondo de pensiones la que se encuentra a cargo de este pago. Del día 540 en adelante, es decir, del día 541, perdón, en adelante el porcentaje de reconocimiento es del 50% y el responsable. Hay dos connotaciones importantes acá. Uno es que nosotros no podemos afectar el salario mínimo legal vigente. Es decir, que si un usuario gana el mínimo, pues realmente el porcentaje del reconocimiento siempre va a ser al 100%, como para tenerlo claro. Lo segundo es que acá hablamos de que las incapacidades mayores al día 180, es decir, del día 181 al día 540, ¿quién es el responsable? Es la aseguradora de fondo de pensiones. ¿Cómo ellos saben que realmente tienen que llegar a pagar esas incapacidades cuando nosotros como emitimos el concepto de rehabilitación? Es importante precisar que nosotros hacemos la identificación de los casos cuando un usuario viene con una prórroga mayor a 120 días y antes del día 150 tenemos que notificarle al fondo de pensiones. ¿Para qué? Para irle diciendo a esa entidad, por favor alisten en el bolsillo esta plática porque posiblemente este usuario le llegue. Si nosotros no le notificamos al fondo de pensiones, ellos no se hacen cargo hasta tanto no le notifiquemos. Pero ¿de quiénes dependemos nosotros para hacer la notificación? Directamente de las empresas. Hay empresas que esperan a que se acumulen las incapacidades y al finalizar el año radican todas las incapacidades o lo hacen trimestral o lo hacen semestral. Resulta que eso lo que hace es generar a veces impactos en los usuarios y no le proceden, digamos que no actuamos como en esa ruta que debe tener. Entonces, a fin de no afectar a los usuarios, nosotros, ¿qué les recomendamos? Inmediatamente tienen la incapacidad, ustedes deben radicarla.
¿Listo? Para que nosotros logremos identificar esos usuarios y podamos remitir esos expedientes. En ocasiones uno asume que el usuario le van a dar solo 90 días de incapacidad, pero nosotros no sabemos si de pronto ese usuario presente alguna, digamos, alguna una complejidad en su estado de salud, algún deterioro que le indique que va a continuar con esa prórroga de la incapacidad. Por ende, mi recomendación es que inmediatamente ustedes tengan las incapacidades, por favor, las radiquen. Y listo. En temas de incapacidades igual de 540, nosotros como GPS tenemos que realizar el pago correspondiente, pero eso también depende de que la calificación de pérdida de capacidad laboral no haya sido superior al 50%. Em, digamos que hay como para tenerlo pendiente. Importante acá como aclararles que es una prórroga de incapacidad. Yo les manifestaba que normalmente tenemos que las incapacidades me las tiene que generar el médico máximo por 30 días, ¿cierto? Sin embargo, esa incapacidad que se pide con posterioridad a la inicial, es decir, que viene derivada de una incapacidad anterior, porque tiene relación con una misma enfermedad, una lesión o una, digamos que, relación con ese evento inicial, yo siempre voy a tener que generarle la prórroga de incapacidad, siempre y cuando entre una y otra incapacidad no se haya una interrupción de más de 30 días calendario. ¿Listo? No importa si es el mismo CIE-10 o si es un CIE-10 relacionado. Y ahí es donde empezamos a contar los días. Lo otro, como ya se los manifesté, es la erradicación oportuna y en orden cronológico. Yo les manifestaba que a veces dejan pasar como unos meses y dicen, yo voy a erradicar todo este paquete de incapacidades para que me paguen. ¿Por qué? Porque cuentan con una vigencia. Pero recuerden que tal ese usuario tenga una incapacidad emitida por una red externa a la EPS. La vigencia era de 15 días. Y pues si ya se pasó esa vigencia, pueden estar perdiendo el pago de esa incapacidad. Lo otro es que en ocasiones radican las últimas incapacidades, pero no radican las iniciales. Entonces nosotros empezamos a hacer los conteos con las incapacidades que ustedes radican como las últimas y de repente nos llegan unas incapacidades que están emitidas anteriormente. Cuando uno va a mirar, los conteos se volaron y realmente en ese caso pues no lo podemos identificar a tiempo. El fondo de pensiones no paga esas incapacidades y nosotros como EPS pues realmente tampoco tenemos la culpa para realizar ese pago. Eso en cuanto a incapacidades como para tenerlo pendiente. Ahora vamos a ver el tema de licencias. En temas de licencias, importante, conceptos básicos, licencia de maternidad es el tiempo que se le otorga a la madre para que realice el cuidado necesario, tanto el recién nacido como la recuperación de ella. La licencia de maternidad es de 18 semanas, la cual está establecida en el decreto. La licencia por parto no viable es ese tiempo reconocido para una trabajadora que sufre un aborto o un parto no viable. Normalmente dependemos del criterio del médico, pero pueden dar de 2 a 4 semanas, es decir, máximo 28 días. Importante, si la condición de salud de la mamita nos dice el médico tratante que no van a ser 28 días, sino ella va y le dan otra incapacidad. Importante, los primeros 28 días son los que se van como licencia por parto no viable. De ahí en adelante, las incapacidades adicionales van como enfermedad general para tenerlo pendiente. La licencia de maternidad por extensión es esa garantía que se le da, bien sea a una madre adoptante o al padre que quede a cargo de un recién nacido porque la mamita presenta una enfermedad, porque presenta un abandono o un fallecimiento. O si no hay un padre al que adquiere la custodia justo después del nacimiento, que es importante tener pendiente aquí, quien debió haber garantizado esa afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Es esa madre que presenta alguna de las condiciones. ¿Por qué se los digo? Porque esa persona que queda a cargo puede no estar como cotizante, puede estar en régimen subsidiado, pero si la mamita cotizó, tenía un derecho, entonces es por eso que se llama, que es por extensión, porque les tiende esa garantía, bien sea al padre o al que adquiere la custodia.
¿Listo? Licencia de paternidad es ese tiempo que se le da al padre para que acompañe a la madre y brinde el cuidado necesario del recién nacido. En estos momentos es de 14 días calendarios. Importante precisar que esta se va proporcional al periodo de cotización. ¿Sí? No todos los papitos van a tener pagos por parte de la EPS los 14 días, sino que depende del periodo de cotización. Entonces vamos a tener licencias que nosotros vamos a pagar de un día a 2 días o los 14 días si cotizó durante todo el periodo gestacional. Ahora bien, es importante precisar que la norma nos indica que debe ser disfrutada durante los siguientes 30 días posteriores a la fecha del nacimiento del menor o a la entrega oficial por parte del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar cuando estamos hablando de adopción, porque estos papitos también tienen derecho. La licencia parental compartida, que es otra modalidad, lo que nos indica es que es una modalidad de la licencia de maternidad mediante los cuales los padres del menor de mutuo acuerdo pueden distribuir entre ellos las últimas 6 semanas de la licencia de maternidad. Yo les manifestaba que una licencia de maternidad normalmente es de 18 semanas. Sin embargo, yo puedo tener una licencia completa de las 18 semanas. Yo como mamita me tomo 12 semanas y le puedo pasar las últimas 6 semanas al padre. ¿Qué es importante precisar? No son obligatoriamente las últimas 6 semanas. Pueden ser máximo 6 semanas. Entonces yo puedo pasarle al padre 1, 2, 3, 4 semanas. ¿Qué es importante? No se pueden tomar con el tiempo. Primero, sí o sí, la mamita debe tomarse y disfrutarse las últimas 12 semanas, las 12 semanas y posterior ahí sí puede realizar el paso al padre de las semanas faltantes. Lo otro es que no pueden empezar, esta semana se la toma el papá y la otra semana la mamá y vuelve el papá. No, si es así, dependen de cuántas semanas vayan a transferirle al papá. Ella se toma las semanas correspondientes y ahí sí se las tomaría el papá. Eso habla, digamos, como tal, la compartida. También hay que precisar que pues dependemos del certificado médico que nos emita el médico tratante, porque si el médico considera que la condición de salud de la mamita no da para que ella comparta las semanas, pues no vamos a obtener el certificado de esa licencia y por ende nosotros tampoco la podemos aprobar. Entonces dependemos como también de ello. La licencia parental flexible de tiempo parcial es importante precisar que esta no es una solicitud que se hace a la EPS, es una modalidad tanto de la licencia de maternidad como la de paternidad que le permite por cambiar un periodo determinado de la licencia para trabajarlo parcial. Esta solicitud la hace el usuario directamente al empleador y los empleadores tienen 5 días hábiles para verificar la solicitud y dar respuesta directamente al empleado. Importante lo que indica esto es que bien sea la licencia de maternidad o la de paternidad en un periodo específico, entonces si ellos quieren la pueden duplicar. Lo que hacen es, les pongo un ejemplo. Si es una licencia de paternidad y que nosotros como EPS avalamos los 14 días calendarios, entonces él va y habla con la empresa y le dice, esos 14 días los voy a convertir en 28 días, trabajando medio día y el otro medio día para tomármela como licencia. Por eso la solicitud es directamente con el empleado. Ahora hablamos de la licencia del cuidado de la niñez, que es también la llamada licencia, la ley Isaac. Esta licencia es una licencia remunerada que paga la DPS, mediante la cual se otorga a cualquiera de los dos padres. La idea es que los dos se encuentren afiliados al Sistema General de Seguridad Social o también al que tenga la custodia del menor de edad, que estén cotizantes al régimen contributivo y otorga un periodo máximo de 10 días hábiles al año para el cuidado del menor de edad que padezca una enfermedad, una condición terminal, un cuadro clínico severo derivado de algún accidente grave que requiera un cuidado permanente o que requiera cuidados paliativos para el control del dolor y otros síntomas. Importante, estamos hablando de enfermedades con condiciones terminales, accidentes graves o una persona que ya tiene cuidados paliativos. ¿Listo? Para que nosotros podamos hacer la validación de esta licencia. Los 10 días hábiles al año, la norma no indica que tienen que ser continuos. Pueden ser discontinuos, es decir,
hoy me tomé 3 días, el niño sigue hospitalizado, pero el médico lo tiene en una UCI y no necesita el cuidado permanente, pero dentro de 10 días vuelve a necesitar otros 3 días porque le van a aplicar algún medicamento. Entonces, la idea es que sean no obligatoriamente tienen que ser continuos. Sí es importante precisar que la norma indica que los padres, tanto la madre como el padre, no se lo pueden tomar al tiempo. Tienen que ser tiempos diferentes para hacer la solicitud. ¿Listo? ¿Qué consideraciones tenemos en cuanto a todo el tema de licencias de lo que hemos venido hablando? Entonces, el certificado de la licencia debe ser expedido por el médico inscrito en RETUS. Todo trabajador cotizante tiene derecho a una licencia. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros vamos a tener las licencias de acuerdo a los periodos de cotización, entonces van a ser proporcionales. Lo otro es que las licencias de maternidad para madres de niños prematuros tendrá en cuenta esa diferencia entre la fecha gestacional y el nacimiento a término. Es decir, que esa diferencia de los días se debe sumar a la licencia de las 18 semanas. ¿Listo? Lo otro es que cuando hablamos de la licencia de maternidad, nosotros hablábamos de 18 semanas. Resulta que en ocasiones hay unos médicos que emiten como el certificado de la licencia preparto y esta puede ser máximo por 2 semanas. Entonces la brindan bien sea por 1 o por 2 semanas, no en todos los casos. Entonces sí o sí debe contarse con el certificado médico expedido por el médico tratante, donde indica que le da una licencia preparto. Lo que les manifestaba puede ser máximo 2 semanas. Si la mamita se tomó la licencia preparto por 2 semanas, posterior al parto solo se va a poder tomar 16 semanas, porque se contabilizan son las 18 semanas. Lo otro es que cuando es un embarazo múltiple o hay algún niño que nace con alguna discapacidad, sin importar la discapacidad que sea física, sea osteomuscular, ¿sí? Esa discapacidad de que esté certificada, entonces la mamita no tendrá una licencia de 18 semanas, sino que se le amplían 2 semanas adicionales. Es decir, cuando yo tengo un embarazo gemelar, yo no voy a tener por cada niño 18 semanas. En este caso, la licencia en su totalidad va a ser de 20 semanas. O cuando sea, así sea un embarazo único, de un parto único, pero que el niño venga con alguna discapacidad certificada, igual se ampliarán 2 semanas, entonces tendríamos una licencia de 20 semanas. Importante, la licencia es proporcional a los meses que se cotizó durante el embarazo. Entonces, lo que yo les manifestaba, podemos tener licencias de paternidad de 1 a 14 días o en casos de mamitas hasta las 18 semanas, también aplica para adopción, pero eso dependemos de todos los periodos de cotización, siempre se saca proporcional. Nosotros, digamos que otro tema a tratar acá es cuando se presentan partos en casa, nosotros anteriormente con el certificado de la partera podíamos validar esta licencia, ¿cierto? Sin embargo, la norma en estos momentos nos dice, si usted tuvo un parto en casa, debe acudir máximo las 24 horas siguientes al parto para que una institución habilitada en atención al parto le realice la valoración tanto del hijo como de la madre y expida el certificado de licencia de maternidad correspondiente. ¿Qué nos estaba pasando? La norma indicó que debía ir a donde un médico para que el médico emitiera la certificación, pero la mamita iba 8 meses después, 9 meses después y decía, por favor, realíceme el certificado. Nosotros, el médico decía, venga, es que yo cómo aseguro que realmente tuvo un parto, no lo tuvo, no es el momento. Por ende, sí o sí, deben asistir al médico para que realice el certificado y realice la valoración tanto de la madre como el niño. En estos momentos no se están emitiendo, digamos que el pago de esas licencias cuando vienen emitidas por partera, sí o sí, médico tratante. Importante, como hablábamos también ahorita en temas de licencia,
de incapacidades para las licencias, también contamos con unas vigencias de erradicación. En estos casos, cuando hablamos de que esa licencia fue emitida en el territorio nacional, entonces la vigencia de erradicación es de 36 meses, es decir, 3 años. Cuando esa vigencia fue emitida en el extranjero, son 6 meses para la erradicación. Importante lo que les manifestaba, igual debe venir con historia clínica y debe venir traducida al español. En casos de las licencias, como deben aportar también registro civil de nacimiento, este también debe venir apostillado, debe venir con el tema ¿de qué? De que debe venir traducido. ¿Listo? Eso en temas de licencias. Ahora, cuando hablamos de licencias de paternidad o licencias parentales compartidas, sin importar dónde hayan sido emitidas, si el niño nació en el extranjero o nació en el territorio nacional, la vigencia de erradicación es de 30 días hábiles. ¿Listo? Importantísimo, entonces se requiere que tanto la mamá como el papá hayan realizado aportes durante el periodo de gestación. En caso contrario, lo que les manifestaba siempre va a ser proporcional a los días cotizados. Si se cuenta con una licencia preparto, siempre debe validarse el certificado médico, porque en algunas oportunidades nos llegan empresas donde dicen, ah, no, yo le di su licencia preparto, pero pues si eso no está certificado, ¿cómo nosotros vamos a tenerla en cuenta? Lo otro es que hablábamos de una licencia de maternidad por extensión, que era que yo les manifestaba que sí o sí la mamita es la que debe haber aportado como al sistema general de seguridad social y si ella tenía derecho, pero le pasó algo, un fallecimiento, y el que queda a cargo del niño, que es el papá, y el papá es el beneficiario de ella, o ni siquiera está afiliado al sistema de seguridad en régimen subsidiado, él puede tener derecho a esa licencia de maternidad por extensión. ¿Listo? Digamos que lo otro y súper importante que no se nos puede olvidar es que siempre que hacemos la erradicación de documentos deben venir completos, legibles, sin tachones y sin enmendaduras para nosotros poder hacer la validación correspondiente. Acá como unas causas para el no reconocimiento de una licencia siempre va a ser que vengan los documentos ilegibles, inconsistentes, que en el certificado de la licencia no vengan las semanas de gestación o que radiquen fuera de la vigencia. Importante acá, y esto yo se los dejé acá como en rojito, y es que las licencias que fueron emitidas antes del 12 de diciembre del año 2023, sí o sí se valida que los aportes se hayan realizado de manera temporánea. Si hay un aporte de manera extemporánea, la vigencia digamos que por vigencia de los pagos, nosotros no podemos autorizar esa licencia para que lo tengan ahí pendiente. En temas de licencias, la EPS reconoce el 100% según el ingreso base de cotización. Sin embargo, el ingreso base de cotización en el mes de inicio que fue emitida la licencia. Sin embargo, cuando nosotros vemos variaciones que son superiores al 40%, lo que hacemos es que no podemos generarla con el ingreso base de cotización de ese mes, sino que promediamos los últimos 12 meses para realizar el pago correspondiente. Importante la variación solo cuando es superior al 40%. En las licencias parentales compartidas, que era en la que yo les manifestaba que la mamita se puede tomar, ejemplo, 12 semanas y al papito le damos 6 semanas, esta se va a pagar de acuerdo al ingreso base de cotización del afiliado que disfrute la licencia. Si yo les pongo un ejemplo, la mamita se gana 5 salarios mínimos legales vigentes, sobre eso le vamos a cotizar a ella las 12 semanas y las 6 semanas restantes la vamos a hacer sobre el ingreso base de cotización del papito. Y el papito solo se ganaba un salario mínimo legal vigente. Entonces, como para que lo tengan pendiente porque no se proporciona al de la mamá.
¿Listo? Y importante cuando existe multiplicidad de aportantes para la fecha de inicio de la prestación, a cada uno se le va a liquidar de acuerdo a lo que cada uno aportó. Entonces, es proporcional. Podemos tener una usuaria que tiene dos empresas y en una cotizó todo el periodo de gestación, pero en la otra solo cotizó 4 meses. Entonces, en una se paga completa, en la otra, de acuerdo al ingreso de cotización que fueron los 4 meses, la vamos a pagar proporcional. Digamos que esto es lo que tenemos en temas de reconocimientos de licencias. Ahora, como para recordarles, yo ya les voy a dejar en el chat la información, pero yo les manifestaba que la idea es fortalecer la confianza entre ustedes y nuestra entidad. En eso hemos ido trabajando fuertemente y para ello queremos facilitarles el proceso de erradicación. El proceso de erradicación, en estos momentos tenemos los canales disponibles, es el portal transaccional. Invitarlos a ustedes a que realicen la validación. Si no tienen el usuario, pues creen el usuario. Si tienen alguna novedad con el correo, si deben actualizar la información, lo realicen, pero que ustedes tengan el ingreso al portal transaccional. ¿Por qué? Porque por el portal transaccional uno puede erradicar todo el tema de prestaciones económicas, pueden erradicar la historia clínica, todos los documentos faltantes, pueden hacer la actualización o pueden o adjuntar por primera vez el certificado bancario y adicional a esto pueden hacer la consulta histórica de incapacidades. Entonces, si les quedó radicada, si tienen alguna devolución, si tienen alguna incapacidad que esté pendiente por algún soporte, toda esa información la pueden consultar desde el portal transaccional. Entonces, mi invitación es que ustedes hagan como la solicitud, tengan el usuario y puedan contar con este canal. Lo otro es que si ya definitivamente tienen alguna novedad por el portal transaccional, lo realicen por el turno virtual. Es importante recomendarles que este turno virtual, la cita normalmente no está para el mismo día, sin embargo, estamos trabajando en eso, pero pues cuando ustedes van a realizar como el aporte de estos documentos por cualquiera de estos dos canales o si lo hacen en un canal físico, pues realmente es que lleven la documentación completa, que lleven la documentación legible, sin tachones, no esté cortada. Si nosotros no tenemos los datos del médico que emita la incapacidad, pues nosotros no tenemos cómo validar si ese médico realmente está inscrito en Retus. Entonces, en ocasiones llegan las incapacidades borrosas, llegan las incapacidades cortadas. Entonces, asegurarse de que la información esté completa para que nosotros podamos realizar el trámite correspondiente. Yo aquí en el chat ya les voy a dejar tanto el ingreso al portal como el turno y unos videos que tenemos para que ustedes puedan orientarse en el manejo del portal transaccional. Mi otra invitación es que ustedes puedan acceder a la página web. En la página web vamos a encontrar una ruta de atención de incapacidades y licencias. Está generada por las novedades principales, toda la ruta que es para empleadores, para independientes o para dependientes, para encontrar la vigencia, la documentación requerida para cada tipo de licencia o de incapacidad y mucha más información que va a ser de utilidad para ustedes como proceso, teniendo en cuenta que no siempre estamos como brindando información en el post a voz. Ustedes pueden ingresar a la página y van a encontrar toda la información actualizada. Ahora, digamos que mientras damos como el periodo para que Tatiana continúe, quería pedirles el favor de que me colaboren con la información del correo electrónico de las empresas a las cuales ustedes representan, tanto en el manejo de incapacidades como en el manejo de medicina laboral. ¿Por qué? Porque desde proceso nosotros tratamos de mantenerlos informados, tratamos de remitirles de manera semanal o quincenal el reporte de las incapacidades que nosotros pagamos, también el estado de las incapacidades que ustedes radicaron. Entonces, la idea es que tengamos como de manera directa el correo electrónico. En muchas oportunidades el correo no es actualizado y hoy estamos enviándolo a un correo electrónico que de pronto no existe o que la persona ya se fue. Entonces, agradecerles que ustedes nos colaboren con la actualización de este dato para hacer como la comunicación un poco más efectiva. Pues,
Tatiana, creo que Cindy, te... muchas, ya, sí, ya, ya acá estoy súper pendiente de todas las personas que en la parte superior de sus pantallas, en el cajón de PIR, nos pueden ir dejando sus preguntas. Importante que sepan que al finalizar vamos a tratar de contestar la mayoría de ellas o la generalización de las preguntas, porque hay casos muy específicos. ¿Cómo estas novedades afectan la planilla pila? ¿Cómo debo reportarlas? ¿Y cuál es la generalidad que nos pueden contar en la planilla pila? Para esto nos acompaña el día de hoy Lisbeth Martínez. Lisbeth es profesional de formación de miplanilla.com. Entonces, la idea es que podamos tener de primera mano la información de cómo son esas novedades, cuál es la generalidad, en qué casos debo tener en cuenta esas incapacidades y licencias que nos contó Cindy que se deben radicar para EPS compensar. Lisbeth, bienvenida. El auditorio es todo tuyo. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, Tatiana, muchísimas gracias. Como lo mencionabas, pues indiscutiblemente la idea de estos cortos minutos es poderles contar cómo es el reporte en la planilla pila de esa información que nos acaba de mencionar Cindy. Entonces les voy Cindy. a compartir pantalla. Te agradezco me confirmes por favor cuando se esté viendo. Listo, creo que ahí ya se ve. Sí, señora. Ahí ya la vemos. Muchas gracias. Listo, perfecto. Muchas gracias. Entonces, como les contaba, es contarles un poco qué impacta en la planilla de seguridad social el reporte de la incapacidad y de las licencias parentales de las que hace un momento nos mencionaba Cindy, para que ustedes también tengan muy claro cómo debe ser el reporte en seguridad social y la afectación de los aportes de un trabajador, ya que en algunas de ellas pues hay unos aportes que no se deben generar para que ustedes tengan también eso. Entonces vamos a iniciar con la incapacidad general, que como mencionamos, pues probablemente es una de las novedades que en mayor número se presenta dentro de las organizaciones y la idea es que ustedes puedan reportarla de forma adecuada. ¿Qué van a encontrar aquí en la diapositiva que les estoy mostrando? Un breve cuadro donde ustedes van a encontrar el sustento normativo que señala o no el aporte que se debe generar a cada uno de los subsistemas de seguridad social durante el tiempo de una incapacidad general. Entonces, en este caso, para la incapacidad general, pues los únicos aportes que se determinan obligatorios son el aporte a pensión y el aporte a salud, que se deben hacer con normalidad. Aquí es importante tener un concepto clarísimo y es que pues el aporte a riesgos laborales es un aporte que se hace únicamente por la exposición al riesgo de un trabajador. Claramente cuando mi trabajador está en una incapacidad, pues no está enfrentándose a ese riesgo, por ende no se causan cotizaciones al sistema de riesgos laborales. También deben tener muy presente que durante el tiempo de una incapacidad general, lo que recibe mi trabajador es un auxilio por incapacidad y no un salario, cosa que es supremamente importante porque de eso dependen los aportes a caja de compensación y para fiscales que yo voy a realizar. Recuerden que la ley 21 nos señala que el aporte a el sistema de caja de compensación y para fiscales corresponde a todo aquello que constituya nómina de salarios. Y en la incapacidad general, pues lo que estamos entregando al trabajador es un auxilio por incapacidad o porque lo paguemos nosotros para el día 1 y 2 como empleadores o porque a partir del día 3 nos lo reconozca directamente el sistema de salud. En ese orden de ideas, ese auxilio por incapacidad pues no me va a ser base de cotización para caja y para fiscales. Pero ojo porque acá hay un dato muy importante. Si bien yo no voy a realizar el aporte económico, sí debo reportar la base de cotización en la planilla pila durante ese tiempo de la incapacidad. Eso es un dato que debe ir en la planilla para que la caja de compensación y los demás parafiscales reciban el valor por el cual se liquidó esa incapacidad, aun cuando no estén recibiendo un aporte económico por ese trabajador. Entonces, ese dato es supremamente importante para que ustedes los conozcan. Es un poco más específico en la planilla pila, se refiere a que el campo IBC debe estar diligenciado. Ustedes colocarán ahí el valor que corresponda al IBC, ya les voy a contar cuáles son. Y la tarifa de caja de compensación de SENA o ICF podría ser cero.
¿Listo? Aquí hay una opcionalidad para que ustedes realicen estos aportes. ¿Y en qué está basada esa opcionalidad? En que existen conceptos del Ministerio de Trabajo donde se menciona que ese dato, que ese valor, perdón, de caja y parafiscales debería pagarse aún por el auxilio de incapacidad. Sin embargo, como son conceptos normativos de libre interpretación, pues por eso desde mi planilla lo que dejamos es una opcionalidad para que cada uno dentro de sus organizaciones pues defina cómo será el manejo que le dará a esos aportes para fiscales durante la incapacidad general. Aquí hay otras condiciones importantes que coloco de forma muy general porque tienen que ver con el reconocimiento del pago a la incapacidad, que ya nos contaba un poco hace rato Cindy sobre esos primeros 2 días, qué pasa con los primeros 90, qué pasa cuando pasa al fondo de pensiones, pero acá solo quiero hacer una acotación importante y es que la incapacidad general es ese concepto que se entrega por una enfermedad de origen común y deben tener presente que aun cuando el reconocimiento económico ya no esté en manos del sistema de salud, sino que pase al sistema de pensiones y vayan a ser las administradoras de pensiones que hagan ese reconocimiento, sigue siendo una incapacidad general. Es decir, eso no impacta que ya no le voy a poner incapacidad general, sino qué nombre le pongo. ¿Será que le pongo de pensiones? ¿Será que le suspendo el contrato? Sigue siendo una incapacidad general por la duración que se defina, indistinto de quien haga el reconocimiento económico de la misma, si está en el sistema de salud o si ya está para el sistema de pensiones. En planilla pila se seguirá reportando como una incapacidad general y los aportes de la misma forma que les acabo de contar. También recordemos cómo es el reporte adecuado de la licencia de maternidad o paternidad. Recuerden que la licencia de maternidad o paternidad, como nos contaba hace un momento Cindy, pues tuvo unas modificaciones importantes y por eso hoy en día hablamos de licencias parentales, porque hay precisamente unas condiciones que nos van a permitir equilibrar esa distribución del tiempo de la licencia entre padre y madre, bajo unas condiciones que ya nos contaba por allí hace un momento. Desde Compensar EPS nos venían contando cómo son esas condiciones para que se dé, pero aquí es importante que tengamos en cuenta que el reporte en seguridad social para ambos casos se va a hacer sobre la licencia de maternidad, sobre esa LMA como es el acrónimo que está determinado para la planilla. Eso quiere decir que tanto la licencia de paternidad como la de maternidad e inclusive la licencia compartida que nos contó hace un momento Cindy, se van a reportar en el mismo campo de licencia de maternidad. ¿Cómo va a ser ese reporte? Pues a través de una novedad allá marcada en X, vamos a reportar esas condiciones. Recuerden, maternidad, paternidad y compartida. Esas 3 se reportan a través de esta misma novedad y lo que sucede es que se van a efectuar aportes a salud y a pensión únicamente. Para el caso de riesgos laborales, pues el mismo escenario que les contaba para la incapacidad, que no se causa ese aporte, y en el caso de caja y para fiscales tenemos el mismo escenario, porque aquí pues no se están compensando salarios para el trabajador, sino que se está compensando el pago de su licencia de maternidad, que es diferente, ¿listo? Entonces, para que tengan muy presente también ese concepto, pues no habría pago de caja y para fiscales, o se determina opcional, en la presentación van a ver los dos conceptos, para que les tomen ahí nota, capturita de pantalla y tengan claros esos dos conceptos que los encuentran fácilmente en internet para que puedan soportar ante cualquier escenario. Finalmente, la licencia parental flexible sí se reporta diferente en planilla pila y se reporta diferente porque recuerden que la parental flexible es esa que yo puedo extender en el tiempo. Entonces, esas últimas 6 semanas que nos mencionaba Cindy, que yo digo voy a tomarlas medio tiempo voy a tomar mi licencia y medio tiempo voy a laborar, cosa que esas 6 semanas casi que se me duplican, ¿cierto? Esas 6 semanas se me van a duplicar, eso es una licencia parental flexible y en la planilla pila sí se reporta de manera diferente. Básicamente porque acá sí tengo tiempo trabajado y por el tiempo trabajado, pues por supuesto que debo pagar riesgos laborales y aportes para fiscales porque allí sí hay salario y sí hay exposición al riesgo. Entonces, para este caso, la licencia parental flexible se reporta igual en el campo de licencia de maternidad, pero ya no en X, sino que aquí vamos a reportar una P.
Esa licencia parental que va reportada en P, lo que me va a permitir es que yo pueda hacer aportes a riesgos laborales por la proporción de tiempo efectivamente laborado. Entonces, el reporte en la planilla pila debe hacerse en días enteros, aun cuando yo trabaje mediodía y mediodía esté en mi licencia, el reporte de la planilla de seguridad social es por días enteros. ¿Qué debo hacer? Pues sumar medios días hasta obtener días enteros. Ese es el ejercicio que se debía hacer porque la planilla pues trabaja con días enteros, ¿listo? En ningún caso podré reportar más de 30 días. Entonces, el ejemplo más simple, ¿cuál es? En un mes entero, esas 4 semanas del mes, donde mi trabajadora estuvo medio día trabajando, medio día en licencia de maternidad, es lo mismo que decir que 15 días enteros trabajó y 15 días enteros estuvo en licencia y por ende el reporte se va a hacer en la planilla. Entonces 15 días los reportaré en X como ven en la diapositiva y 15 días los reportaré en P. Diferencias, los 15 días en X no voy a pagar riesgos laborales porque corresponden a los 30 medios días que estuvo en licencia mi trabajadora, pero los 15 días que reporto en P, sí voy a pagar riesgos laborales porque corresponden a los 30 medios días que mi trabajadora efectuó actividades para la compañía. ¿Listo? Entonces, eso en la planilla, en resumen, se ve más o menos así. 2 líneas para un mismo trabajador, una en reporte en X y otra en reporte en P. Y la diferencia, ¿dónde va a estar? En la tarifa de la ARL. En licencia P pagaré y en licencia X no voy a pagar la ARL. ¿Listo? Como les mencionaba, los demás aportes no tienen afectación, se hacen igual como en todas las licencias, salud, pensión y los parafiscales, para que lo tengan también claro. Finalmente, la pregunta que me hacen en muchos espacios de capacitación cuando hablamos de novedades, y aquí quiero pasar a detallarla, y es ¿cuál es el IBC que yo debo reportar en la planilla de seguridad social para el caso de la incapacidad y la licencia de maternidad? Y es que para seguridad social el ejercicio es muy claro y se determina que se tomará como ingreso base de cotización en la planilla pila el valor de la incapacidad o de la licencia de maternidad. ¿Listo? El valor que se haya reconocido por la incapacidad o por la licencia de maternidad. Eso en un ejemplo práctico en que se traduce, en que ustedes el IBC correcto durante una incapacidad general o una licencia de maternidad lo van a conocer hasta el momento en que tengan el valor del reconocimiento de esa licencia o de esa incapacidad. Me explico. Si yo tengo un trabajador que tuvo 10 días de incapacidad, pues yo ese valor de esos 10 días lo voy a saber hasta en el momento en que me haga el reconocimiento el sistema de salud a través de mi EPS de los 8 días que le corresponden al sistema de salud, ¿cierto? Entonces, de una incapacidad de 10 días, recuerden que 2 voy a pagar yo como empleador y 8 va a pagar mi entidad prestadora de salud, mi EPS a través del, perdón, el sistema de salud a través de mi EPS. Entonces, ¿qué hago? Pues coger esos 8 días ya con el valor que me entregó la EPS, más los 2 con el valor que yo le reconocí, ¿cierto? Que puede ser al 100, en las 2/3 partes de acuerdo a las políticas de cada empresa. Y ese será el valor que yo voy a colocar en la planilla por los 10 días de incapacidad general. Aquí hay un tema importante y es que ya nos contaba poco Cindy un poco todas las validaciones normativas que se deben hacer para el reconocimiento de la incapacidad. En ese orden de ideas, el reconocimiento de la incapacidad no va a estar para la fecha en la que ustedes deben efectuar el pago de seguridad social. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que cuando ustedes hagan la planilla, hagan una aproximación al valor que debería ser reconocido por el sistema de salud, al valor que ustedes están reconociendo con las condiciones de liquidación de ley que hay para el reconocimiento de una incapacidad. Pero, ojo, y es que cuando ustedes reciban ese pago de incapacidad por parte del sistema de salud, verifiquen que el valor en la planilla pila corresponda a ese mismo valor. Si el sistema de salud me reconoce un valor más alto,
pues yo debo hacer las correcciones al que hay lugar en la planilla pila, porque, insisto, el decreto 806 y el decreto 780 definen que la base de cotización es lo que se le reconoció al trabajador por la incapacidad general. Entonces, importante que tengan ese proceso de validación cuando ya reciben el pago de esas incapacidades para verificar que en pila haya quedado liquidado de la manera adecuada. Y en caso incorrecto, pues puedan hacer las correcciones a las que haya lugar. Finalmente, puntico muy importante, ya también lo mencionó Cindy, la licencia por cuidado de la niñez. Esa licencia por cuidado de la niñez en la planilla pila se reglamentó más bien a través de la resolución 467. Sin embargo, dicha resolución se implementa a partir del 1 de agosto del 2025. Entonces, en este momento, si ustedes van a la plataforma de mi planilla a hacer una liquidación de una licencia por cuidado de la niñez, no lo van a poder hacer porque hasta el 1 de agosto entra en vigencia la resolución 467, que es la que definió este ajuste. ¿Listo? ¿Cuál es el ajuste? Sencillamente que en la incapacidad general, que siempre estamos acostumbrados a reportarlo en X, ahora podremos reportar X para el caso de la incapacidad general y L para el caso de la licencia por cuidado de la niñez. Podremos reportar de manera adecuada. Frente a los aportes no hay ningún cambio. Se deben hacer aportes de la misma, en las mismas condiciones que para una incapacidad general. ¿Listo? Entonces no va a haber aporte a riesgos laborales porque pues en la licencia por cuidado de la niñez mi trabajador tampoco estuvo laborando durante ese tiempo. ¿Listo? Bueno, esta era la información que les traía hoy, entonces creo que aquí quedó pendiente, Tatiana, para que nos cuente si hay preguntas sobre la planilla pila. Hola, Lisbeth. Sí, señora, tenemos dos preguntas supremamente interesantes. La primera de ellos, y es, ¿qué pasa cuando el empleado reporta esa incapacidad de manera tardía? ¿Podríamos reportarla en la planilla pila en el mes subsiguiente? Así, digamos que, o puedo reportarla así sea el mes diferente en el que sucedió la incapacidad. Listo. Esa pregunta es muy importante porque es un escenario que se repite mucho en las empresas, en especial por los procesos por el cierre de nómina. Claramente tenemos que cerrar nómina con anticipación, pues para poder hacer el pago correspondiente. Y dos, porque no todos los trabajadores son tan juiciosos entregando su incapacidad cuando surgen las mismas. Es importante que sepan que la planilla pila trae unos campos reglamentados que corresponden a las fechas de las novedades. Entonces, allá esos campos se deben diligenciar cuando yo marco la novedad. En dado caso, cuando yo marco la incapacidad general, allá me va a preguntar fecha inicio y fecha fin de esa incapacidad general. Esos datos que ustedes diligencian en la planilla pila, esas fechas de inicio y fin de la incapacidad, deben corresponder con el mes de liquidación que ustedes están haciendo. ¿Qué quiere decir? Que si usted me está reportando una incapacidad de julio, pues el periodo de liquidación debe ser julio, porque si no, no la van a poder reportar. ¿Listo? Uno, eso. Dos, esas fechas a hoy son opcionales. Esas fechas a hoy son opcionales. Eso quiere decir que usted las puede o diligenciar, en ese caso tendrá que coincidir el mes, o las puede dejar en blanco. Si usted las deja en blanco, pues no tendrá esa coincidencia de mes porque no tenemos cómo verificar el dato desde el operador. Pero sí hago una recomendación muy importante y es que recuerden que el reporte de una incapacidad general pues afecta el IBC del trabajador y por ende la cotización. Entonces, la instrucción es que se reporten en el mes en el que ocurre. ¿Listo? También es una invitación a ajustar muchos procesos, a empezar a sensibilizar a los trabajadores, porque en el momento en que ese campo de fechas entre a ser obligatorio, pues no vamos a poder hacer de ninguna manera reporte tardío de novedades. ¿Listo? De ninguna forma se va a poder generar, entonces sí es importante que se empiecen a ajustar a nivel interno los procedimientos que correspondan para poder tener esas novedades pues de manera oportuna. Lisbeth, muchas gracias. Estamos unos minutos adelante, vamos a tomar dos preguntas más para final. A todos, muchas gracias por su compañía. Y hay una pregunta importante que nos hacen. En las incapacidades
pagamos para fiscales, no pagamos para fiscales. Si nos puedes dejar el slide del concepto, sería importante para que le tomen la captura de pantalla y lo tengan a la mano, porque es una inquietud que surge muy seguido. Claro que sí, acá les voy a compartir nuevamente. Para el caso de las incapacidades y la licencia, porque son los mismos conceptos, lo van a ver. Perdón, acá están los dos conceptos, ¿listo? Gracias. Si ustedes van y leen esos dos conceptos normativos, insisto, los encuentran fácilmente en Internet, se van a dar cuenta que ambos conceptos emitidos desde el Ministerio de Trabajo, en uno considera, pues el jurista que tuvo el caso considera que sí se debe hacer el aporte a caja y en el otro no. Entonces, en ese orden de ideas, la planilla pila no restringe ninguno de los dos escenarios y ustedes van a tener la opción de efectuar o no los aportes a caja de compensación. Datos importantes, aún en periodos de licencia de maternidad o de incapacidad general, hay lugar al reconocimiento de los subsidios económicos desde la caja de compensación, aun cuando no se efectúe el aporte. ¿Qué datico importante les dejo ahí que muchas veces sucede, en especial en la licencia de maternidad, que me dicen las mamitas no nos reconocen los subsidios monetarios del menor recién nacido? Hay que formalizar la afiliación del menor recién nacido. ¿Listo? Entonces, muchos escenarios son porque no se ha formalizado la afiliación del recién nacido. Y hasta que eso no ocurra, pues la caja de compensación no puede generar el otorgamiento de esos subsidios económicos. Pero que se haga el aporte o que no se haga, no debería estar afectando el reconocimiento de los mismos. ¿Listo? Perfecto. Lisbeth y Cindy, muchas gracias por la compañía. Quiero dejar dos anotaciones ahí. La primera, en el PIR les he dejado el link para que sepan en dónde pueden reportar sus incapacidades. Hay un formulario de Google Forms para que ustedes nos dejen la actualización de datos y poder notificarles todo lo que se tiene desde EPS Compensar. Importantísimo que puedan hacer la actualización. Y por último, que califiquen nuestra encuesta de esta sesión. Lisbeth, Cindy, muchas gracias. Voy a dejar el QR para que nos califiquen, nos cuentan cualquier duda, cualquier inquietud. Por favor, recuerde seguirnos en nuestras redes sociales para que estén enterados de todas las novedades de seguridad social. A todos un buen día. Cindy, gracias. Y Lisbeth, gracias por este espacio. Gracias a ustedes por la invitación. Un excelente día para todos. Feliz día.